Nuevamente es un privilegio estar aquí delante de ustedes en esta hora, y es para hablar de la palabra de Dios, para que día con día vayámonos nutriendo, vayamos aprendiendo más y más de la palabra, porque ahora el Señor en su misericordia ya ahora comprendemos, ya nos ha abierto los ojos espirituales, ya podemos ver y entender lo que la palabra de Dios quiere para nuestra vida, y aquí está cómo poder alimentarnos espiritualmente. Y para eso vamos a ver algo, y vamos a hablar lo que yo le puse como título: Santidad a Dios. Y antes de hablar de esto, vamos a orar y vamos a pedirle la guianza a Él, para que Él nos ayude a poder escudriñar y poder entender la palabra, y que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, y podamos ponerla por obra, porque para eso es, para ponerla por obra, poder caminar y tener una vida, como dice aquí, en santidad, y una vida agradable a Dios, y una vida también de bendiciones para nosotros, porque para eso es, para bendecir nuestra vida. El Señor quiere bendecir nuestra vida por medio de su palabra, pero por eso tenemos que leerla y tenemos que entenderla. Si no la entendemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Ahí donde usted esté con libertad, puede levantar las manos, puede darle gracias a Dios, dele gracias por la vida que le ha dado, y porque hasta aquí su misericordia ha estado con usted todos los días de su vida. Gracias te damos en esta hora, y te pido que nos ayudes a entender tu palabra. Despeja nuestra mente, limpia nuestra mente, Señor, y que tu palabra haya cabida en nuestra mente y baje en nuestro corazón, y podamos ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y para entender esto, vamos a ir a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 7:1. Ahí nos habla la palabra de Dios. Dice: así que, amaos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted y yo leímos aquí que tenemos promesas del Padre. Aquí en la Biblia podemos encontrar muchas promesas, y esas son para usted y son para mí. Tomémoslas. Pero hay algo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y más adelante vamos ahí en 1 Pedro 1:2, la palabra nos habla, donde dice: lea, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es algo muy precioso, porque fuimos elegidos, dice aquí la palabra en 1 Pedro. Fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu. Esto nos viene a dar a entender, mis hermanos, que nuestro caminar ahora tiene que ser agradable a nuestro Padre. El Señor, cuando vino a nuestra vida, nos encontró en una vida desordenada y vino a ordenarnos, y ahora podemos ver que Él está haciendo
cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ahora Él está haciendo cosas nuevas. Nos corresponde a nosotros buscar, dice aquí, como leímos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestro caminar tiene que ser agradable a Él, donde quiera que estemos. El lugar no importa, nosotros tenemos que caminar agradando a nuestro Padre. Y aquí atrasito, donde empezamos, podemos leer ahí en 2 Corintios 6, 17, nos dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. ¿Qué nos da a entender con esto? ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde me sacó a mí? Nos sacó de un mundo perverso, lleno de tradiciones, lleno de costumbres, llenos de muchas cosas. Y más adelante vamos a ver también lo que hay dentro de nosotros que nos contamina, y ahí está la lucha individual de cada uno. Vamos a ver cómo el Señor nos va enseñando por medio de su palabra cómo tenemos que hacer morir todo eso que a Él no le agrada. Pero aquí lo que dice la palabra que nos sacó, dice: salir de en medio de ellos. Él nos sacó, Él nos apartó, y ahora nosotros como hijos de Dios, entendidos, porque dice ahí que fuimos llamados, ahí podemos ver, ahí en 1 Pedro, y más adelante vamos a ver cómo el llamamiento del Señor nos escogió. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro caminar y la misericordia de Dios. Por eso, si usted viene y dice: es que a mí me cuesta caminar, pero el Señor aquí dice que Él conoce su corazón y Él lo llamó, porque nos preparó, Él nos capacitó para poder hacerlo. Nosotros tenemos que hacer morir, primeramente también dentro de nosotros, muchas cosas, y tenemos que salir de donde Él nos sacó. ¿De dónde lo sacó usted? De drogas, de adulterio, de la bebida, de la mentira, del engaño. De ahí nos sacó el Señor. Entonces ahora nos muestra cómo debemos caminar agradándole a Él. Nuestra vida tiene que ser una vida en santidad. Usted se debe a Él, donde quiera que esté. Por eso, si usted ahora ve y quiere hacer algo que no le agrada, usted sabe en su corazón que no nos podemos esconder, que no podemos engañarlo a Él. Más adelante vamos a ver la palabra nos va a guiar y nos va a hacer ver dónde es donde estamos y cómo el Señor quiere que nosotros caminemos en esta tierra, apartándonos de todo, como aquí dice: salid de en medio de ellos, y dice: no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Perdón. Podemos ver aquí en Gálatas en Gálatas 5, 16, 17. Cómo el Señor nos habla acerca de cómo tenemos que, lo que les decía yo anteriormente, cómo tenemos que hacer morir lo que hay dentro de nosotros. Y aquí nos da una lista, nos da muchas características, donde dice en 5:16, primero dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne está contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y usted puede leer ahí en el 19 hasta el 21, hay una lista de todo lo que a veces nos perjudica. Esas son las obras de la carne. Eso nos corresponde a cada uno hacer morir todo eso. Y ahí voy a leer algunas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y ahí viene una gran lista. Y eso nos corresponde a nosotros, hacer morir todo eso. ¿Por qué? Porque lo que dice el tema, porque tenemos que santificarnos para Dios. ¿Por qué? El Señor quiere limpiarnos de todo eso, quiere bendecirnos y que no vivamos una vida que anteriormente vivíamos, no volver nuevamente a esclavizarnos con costumbres, con muchas cosas, atados a años, atados a muchas cosas. El Señor ya nos vino a libertar, Él vino a pagar el precio. Ahora podemos ver con claridad. Ahora, como les dije al principio, Él quitó la venda de los ojos. Ahora podemos ver con claridad qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Y aquí, como les digo, corresponde, y esto es individualmente, hacer morir todo eso. Porque nos debemos ahora a Él caminar una vida en santidad, y eso corresponde a cada uno. Y ahí siempre adelantito podemos ver en Colosenses 3:5 nos sigue hablando acerca de esto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y viene otra lista ahí, siempre haciendo memoria de lo de Gálatas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Eso nos corresponde a nosotros. Y usted podrá decir, ¿cómo puedo hacer vencer todo esto? Ahora tenemos la palabra de Dios primeramente. Si usted anteriormente se deleitaba en hacer algo de esta lista, usted puede venir y decir: Señor, yo te entrego esa parte de mi vida, esa área que me perjudica, yo te la entrego y ayúdame a salir adelante, porque yo quiero agradarte. Porque si usted va a pelear con sus fuerzas, esa batalla, mi hermano, posiblemente la va a ganar, pero después va a ver que usted no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino que pidámosle. Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos puede auxiliar y nos puede ayudar y nos puede hacer vencer en esa área. ¿Cuántas áreas, si usted puede meditar ahí donde está, cuántas áreas le quedan y cuántas áreas usted ha vencido? Hay muchas ahí, tantas. Hay idolatría, dice, hay chisme, hay envidia. Pero eso era lo que nosotros traíamos del mundo, donde el Señor nos sacó. Todo eso lo traíamos, pero el Señor en su misericordia ahora nos llama y nos dice: sed santos porque yo soy santo. Ahora busquemos nosotros apartarnos de todo eso. Él nos sacó. Ahí leímos ahí en Corintios que Él dice que salgamos de todo eso para que llevemos una vida agradable a Él, llena de bendiciones. Yo le quisiera preguntar: ¿usted quiere bendiciones para su vida?
Usted va a decir levantar sus manos, puede levantar sus manos y decir, amén, yo lo quiero esas bendiciones, yo quiero esas promesas. Pero también nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Que vivimos una vida apartada de todas esas cosas. Y ahí, adelantito también en Primera de Tesalonicenses, yo les voy a leer ahí 4:7. Dice del 4 al 7, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión ni en concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, testificando, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, el Señor nos ha llamado a que nosotros vivamos una vida en santidad a Él. Eso nos corresponde a nosotros. Y tal vez a muchos no les guste, pero el Señor nos está apartando para Él. Y a veces, si nosotros actuamos desobedientemente en no hacerlo, los perjudicados vamos a ser nosotros. Las consecuencias de que hagamos lo malo, las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Y eso el Señor nos está enseñando por medio de su palabra, que hay promesas de bendiciones, hay promesas, y la promesa más grande que tenemos vida eterna. Y eso es por lo que estamos caminando en esta tierra, caminando en una vida de santidad, porque ahora tenemos esa promesa grande y poderosa, que tenemos vida eterna y que vamos a estar con Él. Todos lo deseamos, solo que tenemos que pelear nuestra batalla, tenemos que hacer morir todas esas cosas para ser hijos obedientes a Él. También voy a leerles, vamos a seguir ahí en Primera de Juan. Primera de Juan dice 5, 18, 19. La palabra nos enseña, mis hermanos, a cómo podemos caminar y ver por medio de su palabra cómo las bendiciones de nuestra vida, mis hermanos, el Señor quiere para nosotros. Primera de Juan 5, 18, 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue, engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde la gente que no conoce a Dios se desboca, se va a satisfacer los deseos de la carne, pero la palabra aquí nos indica que nosotros, como hijos de Dios, no debemos practicar, dice, el pecado, porque sabemos, ahora el Señor ya nos ha enseñado que el pecado primeramente nos aparta de Él, como vivimos muchos años antes de venir a Cristo, vivimos apartados de Él. ¿Por qué? Porque practicábamos el pecado, pero ahora dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, miren mis hermanos, fuimos engendrados espiritualmente por Dios, dice, le guarda y el maligno no le toca. Entonces nosotros
tenemos que resistir y pelear esa batalla, que esa batalla es interna. Cada uno tiene que ver, yo puedo estar aquí y tal vez voy a engañarlos, pero a Dios, ¿será que podemos engañarlo? Dice la palabra de Dios, a Él no podemos engañarlo. Vamos ahí siempre el 5, vamos atrasito ahí en Primera de Juan 1, 5, 8. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y ya la verdad no está en nosotros. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar a la gente, a todos los que nos ven, pero Él nunca lo podemos engañar. Los engañados vamos a ser nosotros. Por eso nosotros tenemos que actuar íntegros, tenemos que actuar correctos delante de Dios. Y si fallamos, mis hermanos, todos fallamos. De una u otra forma, hay tantas cosas que podemos fallarle. Tal vez con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, le fallamos al Señor, pero abogado tenemos y vengamos delante del Señor, perdóname, yo no quiero hacer esto, y apartarnos de ello. Por eso, ahí está la lucha del creyente, ahí está la lucha del Hijo de Dios, pero hemos leído en estos pasajes, mis hermanos, que hubo un llamamiento, el Señor nos capacitó para poder hacer lo que Él quiere para nosotros, porque Él quiere bendecirnos. Pero será que si andamos practicando, como dice ahí, si andamos practicando el pecado, Él nos va a bendecir? Somos hijos de Dios, pero somos hijos desobedientes. Pero el Señor por medio de su palabra nos confronta. Por medio de su palabra nos dice, en esta hora, ¿cuánto nos está hablando? A mí me está hablando. Nos habla por medio de su palabra y nos confronta y nos dice, esto es lo que quiero que hagas. Y nosotros sabemos, tenemos un Espíritu Santo que a veces cuando hacemos algo malo lo contristamos y nos indica qué es lo que tenemos que hacer y apartarnos de Él, apartarnos del pecado, porque eso no nos va. El pecado, si practicamos el pecado, nos va, mis hermanos, a apartar de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que agradarle a Él, agradarle a Dios, y tenemos que confesar nuestros pecados. Y para ir terminando, vamos a leer ahí en atrasito, va a encontrar usted ahí en Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren, mis hermanos, esto lo estamos aquí leyendo, cuando sea manifestado. Miren, mis hermanos, el Señor nos está hablando que nos apartemos de todo lo malo, que vivamos una vida en santidad. Dice aquí el 14, como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes ignorábamos y así lo hacíamos, pero ahora dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, nos está hablando, vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. El 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí el Señor nos dejó escrito aquí por Pedro cómo tenemos que vivir. Y Él nos hace aquí en el 16, sed santos porque yo soy santo. Él es 3 veces santo, mis hermanos. Y también dice, sin santidad nadie lo verá. Entonces, el propósito de nuestra vida es vivir una vida en santidad a Dios. Y aquí podemos ver, yo en un resumen le leí ahí en Gálatas, pero usted puede ver ahí también en Efesios habla el viejo hombre, cómo hacer morir todo esto. Mis hermanos, la vida nueva, la vida vieja y la vida nueva, ahí podemos encontrarlo, cómo el Señor ahora desea, por medio de su palabra, que nosotros podamos hacer morir todo eso. Por eso el Señor nos dice, las cosas viejas pasaron, ahora Él está haciendo cosas nuevas. Ahora, usted si antes mentía, ahora ya no miente. Si antes antes hacía lo que no le agradaba a Dios, ahora usted y yo tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda y tenemos la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, que ahora podemos entender la palabra de Dios. Antes posiblemente usted la leía y se aburría, pero ahora usted la entiende, porque es alimento espiritual para su alma, para que usted pueda vivir una vida en santidad. Usted podrá decir, ¿cómo podré hacer eso? Leamos la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis hay enseñanza. Por eso el Señor nos llama en este último tiempo a vivir una vida agradable a Él. Por eso, como dice ahí el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, viviendo en nuestra ignorancia. Ahora el Señor quitó toda ignorancia de nuestra mente. Ahora nosotros sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Y sabemos también que si somos obedientes vamos a recibir bendiciones, vamos a recibir promesas, vamos a recibir lo que la Biblia habla aquí, mis hermanos, la vida eterna. Y por eso nosotros estamos caminando en una vida, mis hermanos. Usted ve el mundo, ¿no? El mundo vive en afanes, vive una vida desenfrenada, no buscando de Dios, sino buscando sus deleites, ¿verdad? Los deleites de la carne. Pero ahora nosotros tenemos que caminar una vida diferente, apartados para Él. Si alguien me está escuchando y la palabra de Dios le está hablando, se ha apartado posiblemente del camino de Dios, la puerta está abierta para que venga y le pida perdón al Señor. O si no conoce a Dios, yo le invito a venir y levantar sus manos y aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
perdonó nuestros pecados. Él hizo ese sacrificio y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solo tenemos que venir y arrepentirnos. Tal vez usted ya está cansado de vivir una vida desastrosa. Yo le invito a que usted venga y medite la palabra. Si esta palabra llegó a su vida, a su corazón, ahí en lo más profundo, venga y arrepiéntase. Arrepiéntase. Si está arrepentido, solo Él puede ayudarlo. Con nuestras propias fuerzas no podemos. Solo vengamos delante de Él y reconozcamos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Le dejo esto en su corazón y vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Él. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies y has hablado y sigues hablando a nuestra vida. Gracias te damos, bendecimos tu nombre en esta hora y bendice a tu pueblo. Hay necesidades, tú conoces que hay necesidades en tu pueblo, necesidades económicas, tal vez usted tiene necesidad de sanación. Pídale a Él con fe y Él lo va a ayudar. Si está pasando por una prueba difícil, confíe en Él, porque Él le va a ayudar. Él está dispuesto a ayudarnos, Él está ahí para escucharnos. Te damos gracias, bendice a tu pueblo, Padre. Te damos toda gloria y te damos toda honra. Y gracias, porque hasta aquí tu mano de misericordia ha estado en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.